Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Netanyahu se reunirá con Kerry para discutir las distintas iniciativas para revivir las conversaciones de paz. Hamás responsabiliza a Al-Fatah del fracaso del intento de reconciliación en Doha. Un antiguo guardia de Auschwitz condenado a 5 años de cárcel, y Chabad inaugura un centro de estudios judíos en Girona y aspira a abrir una sinagoga en la ciudad. Son las noticias de hoy. En el comentario Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Regresamos a nuestro formato habitual, luego Raquel traerá noticias culturales. Empezamos en Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá la semana próxima en una capital europea sin confirmar con el secretario de Estado norteamericano John Kerry para discutir las maneras de revivir los esfuerzos de paz entre israelíes y palestinos. Netanyahu ha emitido recientemente señales ambiguas sobre la iniciativa de paz árabe elaborada por Arabia Saudita como un instrumento para resolver el conflicto israelí-palestino, sugiriendo un apoyo parcial a la misma, pero también instando a incorporar modificaciones. Según el director general de Exteriores, Dore Gold, en las últimas décadas lo habitual era pensar que la solución de los problemas palestinos daría paso a la mejora de las relaciones entre Israel y el mundo árabe, pero hay una base seria para pensar que en realidad la secuencia es exactamente al revés, que si mejoramos los lazos con los países árabes, preparamos el escenario para un futuro avance con los palestinos. También hay en camino otra iniciativa relacionada con el Cuarteto de Oriente Medio, ese formado por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU, que se dispone a publicar un informe que critica duramente a Israel por el estancamiento en las negociaciones con los palestinos. Sí, a esto hay que sumar esta supuesta invitación, digo supuesta porque tampoco han habido avances en ese tema, esta invitación del presidente de Egipto para mediar en unas conversaciones directas entre palestinos e israelíes. Lo que pasa que, bueno, dado que la iniciativa francesa le pone las cosas mucho más en bandeja a los palestinos para que tengan un cheque en blanco para pedir exactamente todo lo que quieran, pues evidentemente Mahmoud Abbas de momento no ha optado por ninguna otra negociación que no sea la promovida por Francia. Así que bueno, el ambiente está un poco enrarecido, pero ya de por sí es bueno de que haya tiempo y iniciativas para hablar de la paz, aunque no lleguen todas ni en un sentido ni en otro a ninguna situación definitiva. Posiblemente la salida esté en una combinación de estas iniciativas. Digo combinación, pero combinación parcial, porque yo me atrevo a aventurar, ya me pongo en el papel de visionario y no de periodista, decir que en el momento que haya un planteamiento serio de una conferencia de paz, de negociaciones directas y que tenga visos de salir adelante, va a haber problemas no desde el mundo árabe, que está muy interesado en que haya paz con Israel, no desde Estados Unidos, porque no van a poder decir que no, pero va a haber seguramente reticencias desde especialmente los gobiernos más progresistas, por ponerlos entre comillas, de Europa y otros países del mundo, incluidas las propias Naciones Unidas. Así que yo, ojalá que me equivoque, pero cuando llegue el momento, quizás el principal obstáculo de la paz sea las propias Naciones Unidas. Hamás responsabilizó al partido Al-Fatah del fracaso en Qatar de un nuevo intento de reconciliación entre ambas fuerzas palestinas, enfrentadas desde que en 2007 llegó al poder en Gaza el movimiento islamista. Según el portavoz de Hamás, Al-Fatah acabó con los intentos de reconciliación que tuvieron lugar en Doha al retirarse a los pocos segundos de iniciada la segunda sesión de diálogo, tras retractarse de lo acordado en las sesiones previas celebradas en Qatar en las últimas semanas. Sin embargo, la semana próxima proseguirán las reuniones, siendo las dos principales cuestiones el pago pendiente de los salarios de empleados de Hamás en Gaza y la puesta en marcha de del nuevo Consejo Legislativo de la Autoridad Palestina. Antes hablábamos de la dificultad de unas conversaciones de paz, pues aquí estamos hablando de la práctica imposibilidad de diálogo dentro de lo que se supone que es el pueblo palestino. Pero que, claro, es muy difícil de
parece poner de acuerdo no solamente políticamente a gente que son más de derecha o más de izquierda, gente que se amparan en una visión estricta del Islam y otros que se supone que son laicos, aunque cuando les conviene sacan a relucir que son musulmanes. Y una tercera cuestión que nunca se pone sobre la mesa o nunca se hace tan evidente, y es que los palestinos, y esto lo hablamos en el programa Fuera de Foco de este fin de semana, los palestinos de estas dos zonas, de Cisjordania y de la zona de Gaza, en realidad tienen bastante menos en común entre ellos que con los países con los que están lindando. O sea, los palestinos de Cisjordania tienen mucho más que ver con los que viven en Jordania que con los palestinos de Gaza. Y los palestinos de Gaza tienen mucho más que ver con los egipcios que con sus compañeros de proyecto de Estado de Cisjordania. Así que tenemos un problema que va más allá de la visión, de la política, de la economía y de la filosofía con que se encara la vida. Y que es que realmente no tienen muchas señas de identidad de las que agarrarse. Justamente hace poco hemos visto cómo han creado este museo palestino, un tremendo local vacío, al que no es que no tengan lo que poner dentro, es que no saben distinguir, o es muy difícil distinguir algo que se pueda poner dentro y que sea realmente de los palestinos y de todos los palestinos. El nonagenario alemán Reinhold Hanning, exmiembro de las SS nazis, ha sido condenado a 5 años de cárcel por complicidad en la muerte de las 170.000 personas que se calcula murieron en el campo de exterminio nazi de Auschwitz, mientras sirvió como guardián entre 1943 y 1944. Entonces tenía 23 años. La sentencia fue dictada este viernes por la Audiencia Provincial de Delmont, a pesar de la ausencia de pruebas que implicaran directamente a Hanning en esas matanzas, pero en base al principio de que la maquinaria de Auschwitz requería, por su magnitud, de la participación de todo el personal del campo. En una declaración leída el pasado abril por la defensa de Hanning, que ha evitado durante todo el proceso mirar a los ojos a los testigos, confesó sentir vergüenza de haber participado en tal pesadilla, haber visto pasar tanto mal y tanta injusticia ante mis ojos sin haber intervenido. Ya, yo entiendo de que la gente diga, bueno, pero este hombre tiene 90 y pico de años y que va a ir a la cárcel. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a pesar de todo este arrepentimiento, la vergüenza, que esto que el otro, pues durante 70 años cayó. No dijo nada, no le contó ni a su propia mujer, ni a sus hijos, ni a sus nietos, qué había sido de él durante esos años de plomo. Y evidentemente, a pesar de que no se pueda demostrar de que él haya matado físicamente, asesinado a alguna de las personas, pues es completamente imposible que alguien trabajando en el complejo de los campos que suponían Auschwitz no supiera qué es lo que estaba pasando. Es imposible que así fuera. Y bueno, y esta condena, Jordi, que yo no sé si va a tener algo de efectiva, porque no sé cómo es la ley alemana y si se va a permitir que ingrese de forma efectiva en prisión o que esté condenado y esté como si estuviera en prisión pero que no pueda salir de su casa, etcétera, etcétera, yo qué sé, algún tipo de historia habrá, pero es el último de los juicios. Te explico por qué, porque ha tardado muchísimo la justicia alemana en encontrar esta salida para juzgar no solamente a los asesinos directos con pruebas, sino también a los cómplices, a toda la gente que colaboró en la maquinaria de extinción de los campos, y ya los pilló a todos octogenarios y hoy en día ya nonagenarios. Y los otros 2 casos que se han iniciado los trámites, pues ya no se pueden proseguir porque no se han podido llevar a las personas a declarar justamente por problemas de salud de uno de ellos, y el otro directamente ha muerto mientras ha pasado todo esto, de muerte natural, pues gente muy mayor.
pero es que esto es la última oportunidad casi que había de decir en voz clara y alta para la sociedad alemana y para todo el mundo qué es lo que pasó, qué es lo que se pudo haber hecho y lo que no se hizo, y de alguna manera traer al debate los límites de la responsabilidad, que no se puede uno descargar la responsabilidad solamente en torno al concepto de obediencia debida, porque si no tampoco existirían ni los insurgentes, ni los rebeldes, ni los resistentes, ni los que simplemente por dignidad se niegan a acatar órdenes criminales. No se puede uno descargar de la culpa diciendo que, bueno, yo soy un mandado. Si se cometen crímenes de lesa humanidad, como son estos crímenes contra un grupo humano, crímenes de asesinatos masivos, no se puede uno descargar diciendo, bueno, es que a mí me obligaban y si no, no sé qué, porque tampoco le estaban apuntando con un revólver. Terminamos en España. La ciudad de Girona, que cuenta con la judería mejor conservada de Europa, dispone desde estos días de un centro de estudios puesto en marcha por la Fundación Chabad Lubavitch, que aspira a convertirse en semilla de una futura sinagoga. El espacio ha sido inaugurado por el gran rabino de Rusia, Berel Lazar, ubicado en la calle de la Força, donde se encontraba el antiguo barrio judío, que fue uno de los más importantes de Occidente. El objetivo es que desde este edificio se geste la puesta en marcha de una sinagoga en otra parte de la ciudad. El responsable de la Fundación Chabad Lubavitch, el rabino David Liberson, interrogado sobre los plazos que se manejan para la apertura de una sinagoga, ha explicado que dependerá de la voluntad de la gente y ha puntualizado que el espacio que se inaugura hoy funcionará como una librería, pero que también se podrá rezar. Bueno, esto hay que tomarlo un poco entre comillas. O sea, está bien que en una ciudad como Girona pues se dedique un espacio más al tema de la cultura judía. Pero siendo la fundación que va a llevar esto, Chabad Lubavitch, esto de centro de estudios, hay que matizarlo porque va en todo caso a ser un centro de estudios religiosos, no de la cultura judía. Bueno, para eso también tenemos ahí al Centro de Cultura Judía y al Instituto Nachmanides del Museo de los Judíos, ¿no? Respecto a la apertura de una sinagoga en Girona, la noticia parece muy espectacular, muy bonita, pero es que los judíos para rezar necesitan ser 10 varones adultos, o sea, que hayan pasado ya la edad de Bar Mitzvah y que entonces se pueden reunir para rezar. Si no, no existe ninguna sinagoga. ¿Dónde van a reclutarlo? Evidentemente no entre la población local. Yo he estado varias veces en Girona, conozco bastante la zona y no hay judíos viviendo en los alrededores. Posiblemente haya conversos al judaísmo, puede ser. Pero que constituyan un minyan, o sea que lleguen a 10 personas, es casi seguro que no. ¿Cómo lo van a hacer? Si van a hacerlo con los turistas que aparecen por ahí, pues sería una opción, porque hay bastante turismo judío, turismo israelí. Lo que pasa es que no todos los turistas tienen afición a la religión y al rezo. Así que será algo medio simbólico o que se abrirá ad hoc cuando de pronto se consigan reunir a este grupo de gente para rezar. Lo que quiero apuntar con esto es que el titular de la noticia es un poco más grande que la noticia misma. Lo que hay que entender para la gente que conozca un poco más el tema es la presencia de Chabad, que es una fundación de Chabad Lubavitch de una corriente religiosa hasidista y que tiene mucha facilidad o mucho ímpetu para captar nuevos almas, digamos, a su causa, entre los judíos se supone. Si lo van a hacer en Girona, es un río con muy pocos peces judíos para pescar, entonces a mí me llama la atención. Ellos ya están presentes, por supuesto, en Barcelona, en Madrid y en Valencia, y en la mayor parte de las grandes ciudades europeas y de América
de todo el continente americano. Incluso, Jordi, llama la atención porque al pie del Machu Picchu hay un enorme lugar de Jabhat Lubavitch, porque por allí pasan muchísimos chicos que cuando acaban el ejército en Israel se van a la aventura, y una parte de la aventura es, por ejemplo, visitar el Machu Picchu, ¿no? Y entonces, bueno, siempre si es Pesach, si es Shabbat, para festejar un Kabbalah Shabbat, pues siempre tienen allí una invitación para una cena y para reunirse con otros judíos o en su caso también israelíes. Así que bueno, es una noticia interesante, una noticia positiva, pero que no es exactamente que se abre una sinagoga en Gerona, porque lo que no se puede hacer, un poco parafraseando a este lema que hay de que durante 500 años en España hubo antisemitismo sin judíos, lo que no se puede hacer tampoco es una sinagoga o judaísmo sin judíos. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, como anunciábamos, ya vuelve Raquel con noticias culturales. Decíamos hace unos días, no desesperen, queridos oyentes, volverá Raquel. Pues sí, claro que ha vuelto, aquí está, hola Raquel. Sonaba muy amenazante. No, aquí favor. estoy, Jordi. Bueno, pues nada, antes de leerte ese libro que te han mandado de Houdini, que lo hemos visto aquí en la redacción y que es enorme, pedazo de libro de Houdini. Sí, no hemos hablado todavía en la agenda cultural, ¿o lo hiciste tú? No hemos hablado de ello, hemos hablado en otros espacios, pero no, efectivamente, en el magazine de Sefarades España fue donde hablamos de Houdini, de ese libro, pero bueno, lo anticipo a los oyentes, ya hablaremos de ello. Tenemos que darles más detalles en la agenda cultural, pero hoy empezamos vamos con otra cosa, con la celebración del Día Internacional de la Música por parte del Museo Sefardí de Toledo. Este lunes 20 de junio se ha presentado en formato de charla audición el disco Los Músicos de Urueña, música de Sefarad, inspirado en la sinagoga de Samuel Alevi o, como algunos la conocen erróneamente, del Tránsito. Este disco ha contado con la colaboración de especialistas como Joaquín Díaz, ya saben, uno de los mayores conocedores de la música folclórica y medieval de nuestro país. El trabajo está dirigido por César Carazo y Luis Delgado y cuenta con la colaboración de Jaime Muñoz. Tras muchos años de conciertos y grabaciones sobre el repertorio de la música hispano-judía y medieval, durante los cuales han actuado en el museo en diferentes ocasiones, bueno, pues ellos han escogido varios temas que son los que componen este disco, entre los que se encuentran algunos inéditos y, por supuesto, los más populares, los grandes hits. Jordi, esto ha sido el lunes. El martes, mañana o si nos escuchan hoy, ya el martes o hoy, depende cuando nos escuchen. Bueno, el 21 de junio, que es el cumpleaños de nuestra compañera Mercedes Bendahán, por cierto, y desde aquí le mandamos un besito muy fuerte. Claro. Bueno, pues a las 8 de la tarde se sigue celebrando esta jornada del Día Internacional de la Música con la banda Foxy Jam, que será la encargada de poner la nota musical a lo grande a esta jornada con jazz, blues, funk y ritmos latinos. Foxy Jam es una formación musical nacida en Cuenca a finales de 2013, fruto de la unión de 4 músicos que habían tenido diferentes grupos y se han unido para llevar adelante este proyecto. Su repertorio hace un repaso tanto a algunos de los grandes clásicos de estos géneros como a otros temas desconocidos por el gran público, todos versionados con el estilo particular de la banda. Así que doble celebración por parte del Museo Sefardí de Toledo, que el domingo también pues se unió a este Día Internacional de la Música. Bueno, pues ya estamos deseando escucharlo, la verdad, y nos alegramos que desde el Museo Sefardí de Toledo se lleven a cabo todas estas buenas iniciativas, siempre. Y ahora, Jordi, uno de nuestros clásicos, subasta de objetos nazis. Vaya, hombre. Sí, otra vez. Pero esta... a ver, ¿de parafernalia nazi o robados por los nazis? No, de subasta de reliquias, entre comillas, de objetos pertenecientes a los jerarcas nazis. Ah, bien. Bueno, además, a la gente le gusta mucho esto, ¿no? A la ultraderecha les fascina. Bueno. De hecho, ha sido un éxito. Bueno, es una subasta que se ha llevado, no en secreto, porque conocemos que ha tenido lugar, donde se ha celebrado y lo que se esperaba, la suma que se esperaba alcanzar y tal, y se sabe
que la mayoría de los objetos han sido comprados por millonarios rusos que no han podido ir a la Eurocopa a pegarse con la gente y han dicho, vamos a ir a la subasta de objetos nazis. A lo mejor son tan nazis como los que se han ido a pegar a la Eurocopa, pero más mayores. Entonces a lo mejor pues no tienen más tanta fuerza ricos para pegar. también. Claro, y más ricos. Bueno, eso seguro. Les hablaremos de la protesta que ha manifestado la comunidad judía alemana ante Por esta subasta, pero les contamos, les damos detalles acerca de ella. Son objetos y reliquias del Tercer Reich. Se la ha organizado la casa muniquesa German Histórica. Se celebró el sábado pasado y bueno, no se permitió el acceso a la sala de periodistas durante la puja y los organizadores adelantaron que no informarán sobre quiénes han sido los compradores ni revelarán el monto de lo recaudado. Porque quedan como nazis y como ricos nazis. Uh-huh. Incluso sin esos datos, los portavoces en Alemania de la comunidad judía han considerado la subasta repugnante por el mero hecho de su celebración, que tuvo lugar a partir de las 2 de la tarde en los locales de esta sala de subastas en Múnich. Un edificio discreto con discreta puerta trasera. Estupendo. Claro, todo es discreto en esta ceremonia. Desde luego, previo al revuelo generado por esta subasta, German Histórica informó de que 169 lotes con objetos personales y documentos de Adolf Hitler, Eva Braun y su lugarteniente Hermann Göring serían algunos de los que compusieran esta subasta, por la que se esperaba obtener una recaudación de 176.000 euros. Los objetos subastados procedían de la colección del estadounidense Johann K. Latimer, que fue uno de los médicos encargados de asegurarse durante los juicios de Nuremberg de que los prisioneros nazis que iban a ser sometidos a juicio no intentaran eludir el banquillo por razones de salud. Los objetos los ha vendido a la casa de subastas, ha propiciado la subasta la hija de este coleccionista. El contacto directo de Latimer con los presos nazis, pues le permitió acceder de primera mano a los uniformes militares de los sentenciados, a la soga con la que fueron ahorcados, a documentos médicos y hasta la cápsula donde Göring escondió el cianuro con el que se quitó la vida 2 horas antes de ser conducido a la horca. El precio de salida de este recipiente, para que se hagan una idea, era de 25.000 euros. La verdad no sabemos cuánto habrán pagado finalmente. Es tan obsceno gastarse tanto dinero a día de hoy en una cosa así, pero bueno. Te cuento más cosas de esta pequeña subasta. Las corbatas y un par de calcetines de Adolf Hitler se subastaban por 500 euros, lote al que se sumaron otros con tarjetas dedicadas, mantelerías de la sede del gobierno del Tercer Reich y hasta la notificación fiscal de Blondie, la perra pastor de Hitler, un documento al alcance de quien estuvo dispuesto a pujar a partir de 1.500 euros. Había también vestidos de Eva Braun, la ropa que llevaban los nazis procesados en Nuremberg el día de su ejecución, el 16 de octubre de 1946, cartas manuscritas del jefe de las SS, Heinrich Himmler, y de su colega Reinhard Heydrich, conocido como el carnicero de Praga. Según los expertos, y pese a que la subasta de German Histórica ha sido muy restringida con la finalidad de evitar clientes no deseados, porque los neonazis son súper deseados, añadimos, son gente muy la deseable, puja fue con toda seguridad un éxito, y no solo por lo excepcional de algunas de las piezas a subasta, sino porque el mercado de objetos nazis, de objetos del nacionalsocialismo, es, como saben todos ustedes, boyante. De acuerdo a esas fuentes, la mayor parte de las ofertas proceden de Polonia y los compradores se encuentran en todo el mundo, empezando por millonarios rusos, se lo contábamos, seguidos de coleccionistas de países árabes y asiáticos. ¡Qué maravilla! ¿Qué ha dicho la comunidad judía alemana? En concreto, la portavoz, la presidenta de la comunidad israelita de Múnich, ha dicho que la necesidad de los extremistas de derechas de buscar estos objetos convertidos en verdaderos trofeos nazis solo puede merecer nuestra repulsa. Bueno, pues nada, que me explique un jurista si este tipo de subastas no pueden ser consideradas también como apología del nazismo. Y en Múnich, en Alemania, que tanto se vanaglorian de su forma de entender y esa sensibilidad que tiene con respecto a su pasado, pues bueno, a mí me entra la risa cuando oigo a los alemanes decir eso. Sigamos, Raquel.
No podemos generalizar, Jordi, pero la verdad es que parece muy inoportuna esta Totalmente, subasta, ¿no? pero bueno, ellos sabrán. Yo creo que Alemania mantiene una doble moral que le viene estupendamente. Por un lado dice que se llena la boca decir que ellos entienden su pasado y lo juzgan y se bajan la cabeza cada vez que hablan de los nazis, y por otro lado siguen haciendo estas cosas y otras. Así que sepan ellos lo que hacen en Alemania. ¿Te parece que terminamos con una buena noticia? Sí, por favor. Vale. Bueno, pues este lunes se ha inaugurado, este martes 21 de junio se inaugura la exposición Sionismo Surrealista. El título es maravilloso, en la comunidad israelita de Barcelona. Bueno, gracias a la colaboración de esta comunidad y de Art and Reference, se organiza esta exposición de 35 obras que forman parte de una colección privada que ha dado la vuelta al mundo. También ha estado presente precisamente el año pasado en Israel. Esta exposición nace del encargo que se realizó al gran artista del surrealismo, a Dalí, con motivo del 20 aniversario de la creación del Estado de Israel en 1968. O sea que son obras del 68. Sí. La exposición cuenta con litografías y esculturas, todas ellas relacionadas con temática judía y relatan la historia de la diáspora y del retorno del pueblo judío a Israel. Para la inauguración se contará con la presencia de los comisarios de la exposición que presentarán las obras y se ofrecerá una copa de vino kasher a los asistentes. Podemos ver esta magnífica exposición hasta el 15 de julio. Pues hasta el 15 de julio para ver Dalí y ¿cómo era? Sionismo surrealista. Dalí y el mundo judío. Nada menos, además con Dalí como persona, bueno, difícil de entender, pero como artista, uno de los mejores. Gracias, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana.